Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles un vídeo hoy que, créanme, va a dejar a muchos de ustedes con la boca abierta. Como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en la realidad de Ander Zell, y no cualquier realidad, sino esa que ha salido a la luz recientemente trayendo consigo acusaciones que, francamente, han dejado a todos boquiabiertos. Si eres fan de Ande o simplemente te gusta estar al día con las noticias del mundo del espectáculo y los secretos que a veces se esconden detrás de las cámaras, este vídeo es para ti. Y antes de que nos adentremos en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den al botón de suscripción. No se arrepentirán, porque aquí siempre estamos trayendo contenido fresco, interesante y sobre todo, revelador. Así que activen esa campanita para no perderse nada. Bueno, vamos directo al grano. Ander Zell. El nombre resuena en millones de hogares alrededor del mundo, gracias a sus papeles protagónicos en telenovelas turcas que han conquistado audiencias internacionales. Su belleza es innegable, su talento actoral ha sido aplaudido y su estilo de vida siempre ha sido objeto de admiración y, por qué no decirlo, de envidia. Desde El secreto de Feria hasta Senkalkapm, Ande ha demostrado una versatilidad que la ha catapultado a la estratosfera del estrellato. Su imagen pública ha sido cuidadosamente construida como la de una joven talentosa, bella, exitosa y, en apariencia, con un corazón de oro. Sin embargo, detrás de esa imagen de perfección y éxito, parece que se gestan aguas mucho más turbulentas de lo que jamás imaginamos. Las acusaciones que han surgido recientemente no son un simple rumor pasajero, ni una pequeña controversia. Estamos hablando de algo que sacude los cimientos de su imagen pública y que plantea preguntas serias sobre su vida personal y profesional, desmantelando la narrativa que tantos admirábamos. Para entender la magnitud de esto, tenemos que remontarnos a la fuente. ¿De dónde vienen estas acusaciones? ¿Quién las ha lanzado? Y lo más importante, ¿qué tan ciertas son? Hemos estado investigando a fondo, revisando diversas fuentes, desde medios de comunicación turcos con reputación de ser implacables con sus celebridades, hasta declaraciones, aunque escasas, y análisis de expertos en la industria. Lo que hemos encontrado es, cuanto menos, impactante y desgarrador para muchos de sus seguidores. Al parecer, todo se desencadenó a partir de unas declaraciones hechas por una persona cercana a Ande, una persona que hasta hace poco parecía ser parte de su círculo íntimo, alguien con acceso privilegiado a su vida privada y a los entresijos de su mundo. Los detalles son delicados, y aunque la discreción es necesaria, las acusaciones giran en torno a aspectos de su vida privada y profesional que, si se confirman, tendrían un impacto significativo en la percepción que tenemos de ella, desmoronando la imagen idílica que nos hemos formado. Se habla de presuntas infidelidades que pondrían en entredicho su integridad, de malentendidos financieros que podrían revelar un lado más pragmático y menos altruista, e incluso de un trato poco profesional en el ámbito laboral que arrojaría sombras sobre su ética de trabajo. Por supuesto, es crucial recordar, y lo repetiremos hasta la saciedad, que estas son acusaciones, y hasta que no haya pruebas contundentes o una admisión explícita por parte de Ander Zell o de su equipo, debemos mantener la cautela y la objetividad. Sin embargo, la forma en que estas acusaciones han sido presentadas, el nivel de detalle que se ha revelado, y la aparente credibilidad de la fuente sugieren que hay algo más que simple habladuría en todo esto, algo que merece una profunda reflexión. Uno de los puntos más sensibles y que ha generado mayor controversia es la supuesta relación extramarital. Según los reportes iniciales y las filtraciones que han inundado la prensa turca, estas acusaciones provienen de una expareja de alguien muy cercano a Ande, lo que complica aún más el panorama, añadiendo capas de drama y posible resentimiento a la historia. Se alega con un nivel de detalle que algunos considerarían escabroso, que Ande habría mantenido una relación secreta y prolongada con una persona casada, alguien de peso en la industria o en el círculo social de la actriz. Esto, de ser cierto, sería un golpe devastador para su imagen pública, tan cuidadosamente construida y admirada. La prensa turca, siempre ávida de este tipo de escándalos que disparan las ventas y el tráfico web, ha estado publicando detalles jugosos, a menudo con un enfoque sensacionalista, y el nombre de Ander Zell se ha convertido, sin duda, en el centro de atención de cada debate y cada portada. Las redes sociales, como siempre, han explotado en un torrente de opiniones, debates y especulaciones. Por un lado, sus fans más acérrimos, aquellos que la han seguido desde ese inicio, si la ven como un ídolo, la defienden a capa y espada, tildando las acusaciones de invenciones malévolas, de ataques orquestados por envidiosos o de una simple campaña de desprestigio.
Por otro lado, hay quienes, quizás motivados por la envidia o por un genuino descontento, aprovechan la oportunidad para criticar su estilo de vida ostentoso, su supuesta superficialidad y cuestionar públicamente su ética y su moralidad, utilizando estas acusaciones como munición. Pero el torbellino de controversias no se limita al ámbito personal. Las acusaciones también han tocado aspectos profesionales, insinuando una posible sombra de duda sobre su integridad en el mundo del entretenimiento. Se rumorea, y aquí es donde la línea entre lo público y lo privado se vuelve aún más difusa, que Ande habría utilizado su influencia y su posición privilegiada para favorecer a personas de su círculo cercano en proyectos de producción, y que, en consecuencia, esto habría perjudicado a otros talentos que quizás merecían una oportunidad pero carecían de las conexiones adecuadas. Esto, de ser cierto, mancharía su reputación no solo como actriz, sino también como colega de trabajo, planteando preguntas incómodas sobre el nepotismo y las prácticas poco éticas en una industria tan competitiva como la turca. Es posible que detrás de su éxito meteórico y de su ascenso imparable haya habido favoritismos o malas prácticas que hayan beneficiado su carrera a costa de otros. Es una pregunta difícil de responder sin tener todas las pruebas sobre la mesa, sin escuchar todas las partes. Sin embargo, la persistencia de estas acusaciones, la forma en que han ido escalando en intensidad y la aparición de nuevos testimonios, aunque anónimos en su mayoría y difundidos a través de plataformas no oficiales, hacen que sea difícil ignorarlas por completo o desestimarlas como simples maledicencias. La suma de estas alegaciones, tanto personales como profesionales, crea un panorama complejo y preocupante para la imagen de Ande. Ante este aluvión de acusaciones, uno esperaría una reacción, una defensa, una aclaración por parte de la implicada. Hemos intentado buscar una postura oficial de Ande Erçel o de su equipo de representación, contactando a fuentes cercanas y monitorizando sus canales de comunicación. Hasta ahora el silencio ha sido la respuesta predominante, un silencio ensordecedor que en el mundo de la farándula, a menudo habla más alto que cualquier declaración. Y este silencio en el vertiginoso mundo del entretenimiento puede interpretarse de muchas maneras, desde un intento estratégico de no dar credibilidad a rumores infundados y evitar avivar la polémica, hasta una táctica de esperar pacientemente a que la tormenta mediática pase, confiando en que la memoria del público es selectiva. Sin embargo, en la era de la información instantánea, de la viralización de noticias y de la insaciable sed de detalles, el silencio puede ser tan perjudicial como una declaración desafortunada, alimentando las teorías conspirativas y la desconfianza. Los fans quieren respuestas, el público exige transparencia, y la falta de comunicación solo alimenta la especulación, el morbo y, lamentablemente, las suposiciones más negativas. Es interesante analizar cómo se ha manejado esta noticia en los diferentes medios de comunicación. Algunos medios turcos, conocidos por su enfoque directo y a menudo implacable, han sido particularmente incisivos, publicando reportajes extensos, análisis detallados y a menudo con un tono claramente sensacionalista que busca captar la atención del lector a toda costa. Otros medios, quizás más cautelosos o con una línea editorial diferente, se limitan a informar sobre las acusaciones sin entrar en juicios de valor explícitos, citando las fuentes y presentando los hechos tal como se conocen. En el ámbito internacional, la noticia ha ido ganando terreno a medida que se viraliza en redes sociales, a través de influencers que replican la información y a través de portales de noticias de espectáculos que se hacen eco de los sucesos más relevantes del mundo. La imagen de Ande Erçel como la bella e inocente protagonista de dramas románticos, esa imagen que le ha valido el cariño de millones de seguidores, podría verse seriamente afectada, e incluso seriamente dañada, si estas acusaciones se confirman con pruebas sólidas. Y es aquí donde entra la parte más delicada y fascinante de nuestro análisis, la realidad detrás de la fachada, la verdad oculta bajo la brillante superficie de la fama. Todos sabemos que las celebridades viven bajo un microscopio constante, que cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, cada una de sus interacciones, es analizado, escrutinado y a menudo distorsionado. La imagen que proyectan públicamente es el resultado de años de arduo trabajo, de estrategias de marketing meticulosas, de relaciones públicas cuidadosamente cultivadas y, en muchos casos, de una selección muy deliberada de lo que muestran al mundo y lo que prefieren mantener en la esfera privada. Ande Erçel, con su deslumbrante belleza, su magnetismo natural y su carisma arrollador, ha logrado construir una imagen prácticamente intachable a lo largo de su carrera. Es la chica de al lado, la que triunfa contra viento y marea, la que inspira a miles de jóvenes a perseguir sus sueños. Pero ¿qué pasa cuando esa imagen, tan pulida y cuidada, empieza a agrietarse bajo el peso de las acusaciones? ¿Qué sucede cuando la fachada perfecta se tambalea?
Las acusaciones que estamos discutiendo en este vídeo plantean una dicotomía interesante, un choque entre la percepción pública y la posible realidad privada. Por un lado, tenemos a la Anne Derzel que conocemos de las pantallas, esa actriz encantadora, talentosa y aparentemente perfecta, cuyo arte nos ha conmovido y entretenido. Por otro lado, tenemos a la Anne Derzel que supuestamente se esconde detrás de las cámaras, envuelta en controversias personales y profesionales, cuyas acciones podrían contradecir la imagen que proyecta. La pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que nos quita el sueño como consumidores de información y admiradores de su trabajo, es ¿cuál es la verdadera Anne Derzel? ¿Es posible que ambas facetas coexistan, que sea una persona compleja con luces y sombras, como cualquier ser humano? ¿O es que la realidad es mucho más compleja, más turbulenta y menos glamurosa de lo que soñamos e idealizamos en nuestros ídolos? Analicemos las posibles motivaciones detrás de estas acusaciones. Si provienen de una expareja despechada o resentida, como se insinúa, podrían estar teñidas de animosidad, de un deseo de venganza o de notoriedad. En el mundo de las celebridades, estas situaciones, lamentablemente, son pan de cada día y a menudo se utilizan como armas para hacer daño. Sin embargo, la consistencia de los detalles que se han revelado, la aparente coherencia de los testimonios y la seriedad de las acusaciones, le dan un peso adicional a estas afirmaciones, haciendo que sea difícil descartarlas por completo. Si las acusaciones sobre favoritismo profesional son ciertas, esto podría revelar un lado más oscuro y menos idílico de la industria del entretenimiento, un mundo donde las conexiones, las influencias y los acuerdos extraoficiales pueden pesar más que el talento puro y la dedicación al arte. Es imperativo recordar, una vez más, la importancia fundamental de la presunción de inocencia. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, y menos aún cuando las pruebas son escasas y provienen de fuentes no oficiales. Sin embargo, como consumidores de información, como ciudadanos y como admiradores de artistas, tenemos el derecho de cuestionar, de analizar y de buscar la verdad, siempre con respeto y objetividad. Las acusaciones que rodean a Anne Derzel nos obligan a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, sobre la delgada y a menudo inexistente línea que separa la vida pública de la vida privada en la era digital, y sobre cómo los escándalos, justificados o no, pueden afectar profundamente la carrera, la reputación y la vida personal de una persona. Quizás con el tiempo Anne Derzel o su equipo decidan romper su silencio y ofrecer su versión de los hechos, presentando pruebas o aclaraciones que cambien radicalmente nuestra perspectiva. Quizás el desarrollo de este caso traiga a la luz pruebas contundentes que confirmen o desmientan las acusaciones, obligándonos a reevaluar todo lo que creíamos saber. O quizás, como ha sucedido con tantos otros escándalos que han marcado la historia del entretenimiento, estas acusaciones se desvanezcan gradualmente en el olvido, dejando tras de sí un rastro de especulación y debate. Lo que sí es seguro, lo que podemos afirmar con certeza, es que este tema ha generado una gran expectación, ha puesto a Anne Derzel en el centro de una tormenta mediática que promete seguir dando de qué hablar durante un tiempo considerable. Hemos estado siguiendo de cerca cada detalle, cada nuevo desarrollo en este caso, buscando información fiable y analizando las diversas perspectivas. Y queremos compartir con ustedes no solo los hechos, sino también nuestro análisis, nuestras reflexiones más profundas y las preguntas que nos surgen como observadores de este fascinante y a veces turbulento mundo del espectáculo. ¿Creen que Anne Derzel es víctima de una campaña de desprestigio orquestada por personas con malas intenciones? ¿O hay algo de verdad en las acusaciones de infidelidad y favoritismo profesional que se han formulado? ¿Cómo creen que todo esto, si se confirma, afectará su carrera a corto y largo plazo? Veremos un cambio en su imagen pública, un giro en su trayectoria profesional. Nos encantaría escuchar sus opiniones, sus análisis y sus propias reflexiones. Porque al final del día ustedes, nuestra audiencia, son una parte fundamental de esta comunidad, y sus puntos de vista enriquecen nuestro contenido y nos ayudan a entender mejor el panorama general. Y para ir concluyendo este vídeo, hemos abordado la sorprendente y para muchos, desconcertante realidad detrás de las recientes acusaciones que han puesto a Anne Derzel en el ojo del huracán mediático. Hemos explorado los posibles orígenes de estas acusaciones, que van desde supuestas infidelidades que sacuden los cimientos de su vida privada hasta cuestionamientos sobre su profesionalismo y ética en el set de filmación. Hemos analizado la posible motivación de quienes las han lanzado, contemplando la posibilidad de venganza, resentimiento o incluso interés propio. Hemos reflexionado sobre el impacto que este silencio mediático, esta falta de respuesta oficial, podría tener en su imagen pública y en la percepción de sus seguidores.
Y lo más importante, hemos invitado a la reflexión sobre la compleja y a menudo esquiva naturaleza de la fama y la imagen pública de las celebridades, animándolos a cuestionarse, a buscar información de diversas fuentes y a formar su propia opinión, siempre bajo el principio inalienable de la presunción de inocencia, un pilar fundamental de cualquier sociedad justa. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan revelador y, esperamos, informativo. Espero que hayan encontrado este vídeo esclarecedor y, sobre todo, que los haya hecho reflexionar sobre los entresijos del mundo del espectáculo y la compleja realidad que a menudo se esconde tras las brillantes fachadas de nuestras estrellas favoritas. Su opinión es oro para nosotros, así que no duden en dejar sus comentarios abajo, en la sección de comentarios. Queremos saber qué piensan sobre todo esto, cuáles son sus teorías y sus análisis. Y si disfrutaron de este contenido, si lo encontraron interesante y valioso, no olviden darle a ese botón de me gusta, porque nos ayuda enormemente a crecer y a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con aquellos que son fans de Ande o que simplemente les gusta estar al día con las noticias del mundo del espectáculo, para que más personas se enteren de esta historia y puedan formar su propia opinión. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se arrepentirán. Tenemos mucho más contenido revelador y análisis profundos esperando por ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.